lo que vamos a trabajar ahora es un método para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Este método se llama el método de separación de variables. Y bueno, una primera cuestión que es importante que sepan es no cualquier ecuación diferencial de primer orden se va a poder resolver de esta manera. Entonces vamos a ver pues qué características debe tener para poder aplicarlo y poder irlo resolviendo. Vamos a empezar con esta ecuación diferencial que es y' igual a 2x. Entonces, de entrada, pues una primera cuestión que es importante es primero ver qué significa la solución de una ecuación diferencial. Cuando estamos trabajando con ecuaciones diferenciales, lo primero es que si yo tengo esta expresión en particular, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que la derivada de y con respecto a x es igual a 2x. Entonces lo que estamos buscando es cuál es la función que a la hora de derivarla me da 2x. Entonces, en este caso, si ustedes lo piensan como de manera más intuitiva, antes de empezar ya con el método como tal, pues pueden decir, pues puede ser que la función que yo estoy pensando o que puede cumplir con esto, pues sería la función x cuadrada, ¿no? Porque esa función a la hora de derivarla me da 2x. Y resulta que eso es cierto, pero no solamente x cuadrada. Si yo dijera x cuadrada más 5, pues también a la hora de derivarla me da 2x. O si digo x cuadrada menos 1, también a la hora de derivarla me da 2x. Entonces realmente la solución de esta ecuación yo puedo verla directamente como es que y es igual a x cuadrada más c, donde lo que tenemos, este más c, pues me representa cualquier constante que yo tenga, y entonces si yo no doy más condiciones, pues con esto estaría hablando de la solución de la ecuación diferencial. La idea es encontrar cuál es la función que al derivarla cumpla con las condiciones que tenemos. En este caso estamos hablando de una primera derivada y bueno, esto ahorita pues lo hicimos a partir de el conocimiento que se puede tener pues de que la derivada de x cuadrada es 2x. Entonces, pero resulta que pues cuando tenga cualquier ecuación diferencial, no siempre va a ser sencillo o va a ser inmediato poder encontrar esto. Entonces, de lo que se trata pues es de buscar un método para poderlo trabajar. Entonces, ahorita incluso empecé con el y' para que se acostumbren a que si no aparece como si aparece como y', lo primero que tengo que trabajar es escribir la función como de y en dx y entonces la voy a poner de esta forma. Entonces pongo de y en dx igual a 2x. Entonces para el método de separación de variables, lo primero que vamos a hacer pues es algebraicamente separar las dos variables que están involucradas. Cuando yo tengo una ecuación ordinaria de primer orden, solamente hay dos variables involucradas. Entonces, tengo que en un lado de la igualdad representar la función, la ecuación con respecto o la expresión que tiene que ver con una de las variables, y del otro lado de la igualdad la expresión que tiene que ver con otra de las variables. Para esto vamos a hacer un truco que para fines prácticos se vale, sin embargo, conceptualmente es otra cosa. O sea, de y en dx yo sé que es la derivada de y con respecto a x y que todo eso es una expresión única. Sin embargo, yo también puedo pensar de y de x como infinitesimales. Eso quiere decir como pequeños incrementos con respecto a y pequeños incrementos con respecto a x. Lo que sí es importante es que yo no puedo deshacerme de la d, o sea, de y lo voy a pensar como una cosa y de x lo voy a pensar como una cosa. O sea, todos ellos son
unidades en las cuales estoy considerando que estoy hablando de pequeños incrementos, ¿no? Entonces, en este caso, algebraicamente, yo podría tener dy igual a 2x y este dx, pensarlo como que está dividiendo, entonces puedo pasarlo multiplicando. O la otra alternativa o la forma correcta sería todo lo multiplico por dx y entonces toda la ecuación, al multiplicar todo por dx, pues en el primer término se cancela y en el segundo me aparece dx, ¿no? Entonces, ahora sí, digo, es una expresión muy sencilla, ya tengo dy de un lado, dx del otro, y entonces voy a pensar en la integral en un caso con respecto a x y en otro caso con respecto a y, ¿no? Entonces, aquí sí va a ser importante que tengan una tabla de integrales a la mano en donde vayan poniendo todas las integrales que se van a utilizar. Yo puedo, bueno, por cuestiones de cómo suelo trabajar, les voy a poner, les voy a ir poniendo algunas de las integrales que vamos a ir usando. Sin embargo, ustedes pueden complementarla o pueden revisarla en cualquier tabla de integrales. En este caso, si yo tengo la integral de y o de dx, pues en general va a ser x más una constante o y más una constante, dependiendo de cuál es la variable con la cual estoy integrando. Si tengo x a la n de x, donde n lo que no puede ser es menos 1, pues su integral va a ser x a la n más 1 entre n más 1, todo esto más c, ¿no? Entonces, bueno, estas son como fórmulas que se van a utilizar. Esto ahorita nada más es para la x sola, pero puede ser que se tenga la u, ¿no? Donde u sea una expresión que depende de x y todas estas van a funcionar igual. Características, por ejemplo, si tengo una constante multiplicando por cualquier función, a la hora de integrar, pues la constante puede salir y entonces nada más voy a integrar la función que tengo, ¿no? Y lo mismo, si tengo sumas o restas, pues se pueden separar en la integral de cada una de ellas. Entonces, esto que puse en rojo son ciertas cuestiones de integración. Entonces, voy a aplicarlas para poder resolver. Entonces, la integral de dy es y más una constante. Le voy a llamar C1, ahorita les voy a decir por qué. Y la integral de 2 por x, pues el 2 lo puedo sacar. Y la integral de x a la 1, pues sería x a la 1 más 1, que es x cuadrada sobre 2. En este caso estos se pueden cancelar y sería más una constante. Aquí les puse subíndices a las constantes para diferenciarlas. O sea, en el primer caso puedo tener una constante, en el segundo la constante puede ser distinta a la que tengo en el primer caso. Para fines prácticos, en este método lo que vamos a hacer es que, como siempre nos van a salir constantes de ambos lados, pues yo podría decir en este caso x cuadrada más c2 menos c1, ¿no? Pero todo esto para fines prácticos es una sola constante, entonces esto sería x cuadrada más c. Entonces la solución la vería de esta manera. O sea, ya no como dos constantes separadas, sino como una sola constante. Eso lo vamos a hacer ya siempre. Entonces solo vamos a considerar la constante del lado derecho y ya sabemos que pues esa se obtiene al hacer las cuentas de la constante del lado izquierdo y del lado derecho y que para abreviar estamos considerando una sola constante. Entonces, como pueden ver, pues lo que acabamos de obtener es lo mismo que ya sabíamos del caso como muy intuitivo. Pero resulta que, bueno, en este caso, pues la ecuación diferencial era como es el tipo de la ecuación diferencial más sencilla que puede haber, pero vamos a empezar a trabajar otro tipo de ecuaciones diferenciales que no solamente de verlas podamos encontrar su solución. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, en todos los casos es hallar
la solución de la ecuación diferencial por separación de variables. Y entonces voy a poner en este caso y' igual a, por ejemplo, x cuadrada menos 6x, por poner un ejemplo. Entonces ya tenemos entonces, bueno, primero tenemos que ver si esto se puede poner por separación de variables. Les comentaba que no cualquier ecuación se puede resolver por separación de variables. Para que se pueda resolver por separación de variables, yo tengo que poder hacer puros pasos algebraicos válidos para dejar todo lo que tiene que ver con una de las variables de un lado de la igualdad y todo lo que tiene que ver con la otra variable del otro lado de la igualdad. Hay muchas ocasiones en donde esto no es posible, aunque la expresión sea muy sencilla. Entonces, pues es importante considerarlo. Aquí en este caso, pues de y queda. Y tendríamos x cuadrada menos 6x que multiplica de x. Entonces, el primer paso es separar las variables. El segundo paso es hacer las integrales con respecto a las variables respectivas. En este caso, pues como podemos ver, si se puede hacer, la integral de dy, de acuerdo a lo que vimos, sería y. La constante ya no la pongo aquí, sino la voy a poner directamente del lado derecho cuando aparezca. Y aquí voy a hacer por separado la integral de x cuadrada, que sería x cúbica entre 3, menos 6 veces la integral de x, que es x cuadrada sobre 2. Y ahora sí pongo el más c. Entonces esto se puede resumir ligeramente como x cúbica entre 3, se pueden simplificar, y como menos 3x cuadrada más c. Y entonces esta es la solución. Acabamos de encontrar la función que a la hora de derivarla obtenemos exactamente x cuadrada menos 6x. Si quieren comprobarla, pues esa sería la forma, ¿no? O sea, derivan y sustituyen en la ecuación original. Ahorita tengo, para las dos ecuaciones que he trabajado, las derivadas ya están despejadas, pero no necesariamente la derivada va a estar despejada, sino puede estar de muchas formas. Entonces, bueno, este sería otro ejemplo por separación de variables de este tipo de ecuaciones. Vamos a hacer una más, otro ejemplo. Entonces, un ejemplo más. Vamos a tener de y en dx igual a 4x cuadrada y. Entonces, esta es un poco distinta de la que hemos trabajado. Si hacemos la parte algebraica, pues de y queda de este lado y la y que está del lado derecho pasa dividiendo. Y por otro lado tenemos 4x cuadrada de x. Detalle importante. Para poder hacer las integrales necesito siempre de x o de y para decir que con respecto a quién estoy integrando. Entonces, siempre cuando haga el álgebra tengo que cuidar que de x y de y queden en el numerador, porque a veces, como este caso podría pasar, yo podría hacer operaciones y quedaría en el denominador, pero entonces a la hora de hacer la integral no estaría perfectamente definido. Entonces necesito que quede muy bien definido y por lo tanto siempre tengo que cuidar que quede en el numerador. Entonces ya que tengo esto, pues voy a hacer la integral. Entonces tengo de y sobre y igual a la integral de 4x cuadrada de x cuadrada. Entonces, si hago la integral de dy sobre y, esta es otra que se les voy a poner la fórmula aquí. Con estas que están en rojo pueden empezar a hacer su formulario. Entonces, si yo tengo, bueno, de x entre x o de y entre y, la integral es logaritmo natural de x
De hecho, voy a borrarla para hacerlo un poco más, para dejarle más espacio. Entonces, la integral de dx sobre x es igual al logaritmo natural, realmente sería del valor absoluto de x más c. Entonces, en este caso, aplicando esta fórmula, como estoy haciéndolo para dy sobre y, pues sería la logaritmo natural de y igual a, y la integral de 4x cuadrada, el 4 lo puedo sacar, y la integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3, y el más c lo voy a poner de este lado. Ahora, como hemos visto en las casos anteriores, pues y quedaba completamente despejado. Va a haber casos en donde va a ser complicado despejar y, pero no en el caso en que aparece un logaritmo. De hecho, este despeje es muy común en el caso de ecuaciones diferenciales, por lo tanto es un despeje que es importante que tomen en cuenta, y también tiene que ver con una propiedad, ¿no? Si yo quiero deshacerme de un logaritmo, pues lo que voy a aplicar es, voy a ponerlo también como fórmula primero, aplico la exponencial, que es su operación inversa. Entonces, digamos, e a la logaritmo de x, pues nada más es x. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a aplicar la exponencial, pero de ambos lados de la igualdad. Entonces, tendría e a la logaritmo natural de y es igual a e a la 4x cúbica entre 3 más c. Todo esto es el exponente y es importante que lo tomen en cuenta. Entonces, e a la logaritmo natural de y acaba siendo y e a la 4x cúbica entre 3 más c. Aquí voy a hacer algo que se suele hacer en estos casos. 4x cúbica entre 3, voy a separarlo porque si tengo sumando exponentes, pues es lo mismo que tener la misma base, pero multiplicando. Entonces, e a la 4 cúbica entre 3 por e a la c. Ahora, este e a la c se acostumbra a poner como una constante, pero para facilidad pues se le llama a, ¿no? Entonces va a ser una constante, si c es una constante, e a la c es una constante, entonces por eso le llamo a, y esto sería e a la 4x cúbica entre 3. Entonces esta es la solución de esta ecuación diferencial. Quiere decir que si yo derivo esta ecuación, el resultado que voy a obtener es el que tengo aquí, 4x cuadrada y. Entonces, como pueden ver, bueno, algo que es muy importante para las ecuaciones diferenciales, para hacer separación de variables, pues es que es muy necesario saber integrar, ¿no? O sea, si no se saben las integrales o, por ejemplo, algunas propiedades, como ya iremos viendo ahorita, la de las exponenciales, logaritmos, pues van a tener problemas a la hora de resolverlas. Entonces, antes que nada, se tienen que familiarizar muy, muy bien con lo que son todas las integrales. Entonces, vamos a hacer un ejemplo más. Entonces, ahorita, sobre todo, vamos a estar haciendo ejemplos. De hecho, además de este video va a haber otro video donde tengamos separación de variables pero con mayor grado de dificultad. Ahorita vamos a ver todavía varios ejemplos de este estilo para que puedan empezar a trabajarlos. Digamos que ahora voy a tener la ecuación diferencial de y en dx igual a x sobre y. Entonces, en este caso, bueno, es una ecuación diferencial muy sencilla porque a la hora de resolverla sería y de y igual a x de x. A la hora de hacer el álgebra, hago las integrales y entonces, en este caso, las integrales, pues la integral de y es y cuadrada sobre 2. La integral de x es x cuadrada sobre 2 más c. Entonces,
Si yo quiero despejar la y, que es parte de lo que hemos estado trabajando, yo podría tener y cuadrada es igual al 2 que multiplica todo esto. En este caso, en el primer término se irían los 2. Entonces y cuadrada sería x cuadrada y sería más 2 veces c, suponiendo, pero como si c es una constante, 2 veces c puede ser otra constante. Entonces y cuadrada sería igual a x cuadrada más una constante c1, ¿no? Para fines prácticos. Y si puedo despejarla, pero cuando la saco, bueno, para despejar la y tengo que tomar raíz cuadrada, pero cuando tomo raíz cuadrada tengo que considerar que puede ser más menos la raíz cuadrada, o sea, puedo irme por el lado positivo o por el lado negativo de la raíz, y entonces esta sería la solución. Entonces, no siempre va a ser una función, o sea, va a ser una expresión algebraica. En este caso, podríamos trabajarla nada más como y cuadrada igual a x cuadrada más c, o y igual a más menos la raíz de x cuadrada más c1. Entonces, este sería un ejemplo más de cómo resolver una ecuación diferencial. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, vamos a tener bueno, voy a ponerla directo como de y en dx igual a esta, si se fijan, se parece muchísimo a la anterior. Sin embargo, pues solamente al cambiar el orden va a cambiar todo, ¿no? Porque a la hora que tomo la ecuación, pues voy a tomar dy entre y igual a dx entre x. Entonces ahí hice la separación de variables. Voy a calcular las integrales. Y entonces la integral de dy en y es logaritmo natural de y. Y la de x entre x es logaritmo natural de x. Aquí pongo la constante. Es importante no olvidar la constante. En su momento vamos a trabajar con algo que se llaman las condiciones iniciales. Y vamos a ver que la constante hace toda una diferencia. Porque cuando estamos teniendo esta solución, realmente no tenemos una solución única, sino tenemos toda una familia de funciones que cumple con ciertas condiciones. Entonces, en ese sentido es importante. Aquí, como habíamos visto, para eliminar el logaritmo, pues voy a aplicar la exponencial de ambos lados. Y entonces, e a la logaritmo natural de y es y, e a la logaritmo natural de x es x por e a la c. Pero e a la c habíamos visto que la podíamos trabajar como una constante a por x. Entonces, esta sería la solución de la ecuación diferencial. Entonces, aquí, pues ahorita ya vimos ejemplos con exponentes positivos y lo que sería exponente a la menos 1. De hecho, en las fórmulas de integración, el menos 1 jamás se considera porque su integral es el logaritmo. Es la única que es distinta a cuando tengo x a cualquier exponente, pues que aplico la fórmula de x a la n más 1 entre n más 1. Vamos a ver algunos ejemplos más. Entonces, digamos que tengo ahora la integral, bueno, de y en dx, de ecuación diferencial, igual a vamos a verlo ahorita como y entre x cuadrada. Entonces, esta también se parece bastante a las que hemos estado trabajando, pero hay que tener cuidado por varias cosas. Entonces, si tengo de y entre y, esto sería igual a dx entre x cuadrada. Entonces, voy a calcular la integral de cada una de ellas. Y
podemos ver que en el primer caso, pues su integral va a ser logaritmo. Sin embargo, en el segundo caso no es así, porque solamente es logaritmo cuando el exponente que tengo en el denominador es 1. Pero si el exponente que tengo en el denominador no es 1, tengo que subirlo como si fuera un exponente negativo. Entonces voy a trabajarla como si fuera x a la menos 2. Si nada más tuviera de x entre x, es directo logaritmo como hemos trabajado, pero por ser x cuadrada ya es diferente. Entonces, si tengo la integral de dy en y, entonces esta sería logaritmo natural de y igual a la integral de x a la menos 2, pues va a ser, tengo que pensarla como x a la n, entonces su integral es x a la n más 1 entre n más 1. Entonces, menos 2 más 1 es menos 1 entre menos 1 más c. Entonces, esta sería el logaritmo natural de menos 1 entre x, aplicando ya el álgebra, ¿no? El menos 1 le da el signo a toda la expresión y el x a la menos 1 hace que tenga que ponerlo en el denominador. Le puedo aplicar la exponencial a los dos lados y entonces lo que tengo de resultado pues sería y igual a e a la menos 1 entre x por e a la c. Y habíamos quedado que e a la c es una constante, entonces este sería el resultado de la ecuación diferencial. Entonces fíjense, con un cambio mínimo, como que haya un exponente, cambia absolutamente todo. Entonces hay que tener como mucho cuidado cuando se resuelven las ecuaciones diferenciales con cada una de las integrales. O sea, si la integral me queda directa y por ejemplo puede ser un logaritmo, o si tengo que aplicar x a la n, ¿no? Entonces vamos a ver otros ejemplos de ecuaciones diferenciales por separación de variables. Vamos a ver uno más por ahora. Entonces vamos a ver vamos a hacer uno diferente. Entonces vamos a suponer que de y en dx es igual a la raíz cuadrada de x por y. Entonces, en el caso de que se estén multiplicando las raíces, algebraicamente, la primera cuestión es que se pueden pensar como raíces separadas, como raíz de x por raíz de y. Esto no aplica si es una suma o resta, pero si es una multiplicación o una división, siempre se puede hacer así. Entonces, a la hora que tomo separación de variables, tendría de y entre raíz de y igual a raíz de x por dx. Entonces, aquí ya están separadas las variables y voy a hacer las integrales. Entonces, para poder hacer la integral de una raíz, tengo que escribirla en forma de como un exponente fraccionario. Entonces, raíz de y es lo mismo que y a la 1 medio. Pero como está en el denominador voy a subirlo y entonces sería y a la menos 1 medio de y igual a la integral de la raíz de x es x a la 1 medio. Esta sí está en el numerador, la conservo. Y entonces ahora sí voy a resolver estas dos. Entonces y a la 1 medio sería, tengo que tomar n como menos 1 medio. Y a la hora de hacer la integral me queda n más 1. Entonces menos 1 medio más 1 entero, pues es 1 medio. Dividido entre 1 medio. Y por otro lado, la integral de x a la 1 medio, si a 1 medio le sumo 1 me da 3 medios. Entonces va a ser esto a la 3 medios. Y esto más la constante. Entonces, bueno, aquí varias cosas importantes. Las raíces las puedo regresar a su forma original y por otro lado estar dividiendo entre
una fracción, tengo que aplicar algunas reglas para poderlas hacer. Entonces, y a la 1/2 sobre 1 entre 1/2 y x a la 1/2 sobre 1 entre 3/2. Lo estoy haciendo así para que vean las operaciones que voy a hacer. Cuando yo tengo una división, ahorita lo voy a escribir de esta forma. Y a la 1/2 entre 1 entre 1/2. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar y a la 1/2 por 2. Y luego 1 por 1, que es 1. Entonces, en este caso, la primera expresión sería, o sea, su resultado va a ser 2 veces y a la 1/2. Por otro lado, si yo tengo x a la 3/2 entre 1 dividido entre 3/2, pues esto lo que me da es 2 veces x a la 3/2 dividido entre 1 por 3, que es 3. Entonces ya tengo mi expresión, la que tengo aquí, con lo que acabo de hacer de cómo se simplifica. Esto sería 2 veces y a la 1/2 más 2/3 x a la 3/2. Bueno, no era más, era igual, perdón. Más c. Y finalmente las raíces se acostumbran, bueno, los exponentes fraccionarios se regresan a raíces. Entonces esto sería raíz de y esto sería raíz de x al cubo. Entonces esta raíz cuadrada de x cúbica. Entonces el denominador del exponente me dice el índice de la raíz, o sea, cuando es raíz cuadrada es 2, si fuera raíz cúbica es 3, si fuera raíz cuarta es 4, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más para recordar cómo se hace y cómo se trabaja entonces cuando tenemos expresiones fraccionarias. Y entonces, hasta este momento, todo lo hemos podido, algebraicamente se han podido hacer la separación de variables sin ningún problema. Entonces, algebraicamente se ha podido resolver de esta manera. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejemplo más. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, pero ahora, bueno, vamos a empezar a considerar algunos otros elementos. Entonces, por ejemplo, si tenemos, o sea, sí es importante que aprendan también cómo a identificar variaciones de las ecuaciones, ¿no? Entonces, digamos que si tengo x cuadrada sobre y más 1 al cuadrado. Entonces vamos a resolver esta ecuación por separación de variables. Entonces, si se fijan, ya no está la y sola, sino ya tenemos y más 1 al cuadrado. Entonces tenemos, esto es y más 1 al cuadrado por dy es igual a x cuadrada de x. Entonces ya separé variables y voy a poder hacer las integrales. La integral del lado derecho pues se puede resolver de forma muy sencilla. La integral del lado izquierdo también, pero nada más déjenme recordarles algunos elementos que tienen que tomar en cuenta para estas integrales. Entonces, así como teníamos la integral de x a la n, vamos a tener la integral de u a la n. ¿Cuál es la diferencia entre tener u o tener la x? La diferencia es que u estamos considerándolo como una función que depende de x. Entonces, para poder hacer esta integral siempre tiene que estar incluida su derivada y entonces se puede hacer de forma directa. En este caso, por ejemplo, si quiero u a la n de u, pues necesito tener
o tengo una expresión que no es la x directa, sino es una expresión que es más elaborada, pero necesita siempre estar su derivada incluida. En este caso, u correspondería a y más 1. Y la derivada de u, pues sería de y. Entonces, en este caso está completa. Y a la hora de hacerla, pues sería u a la n. Entonces, su integral es u a la n más 1 entre n más 1. Entonces, para la integral de y más 1 al cuadrado sería y más 1 todo esto al cubo entre 3. Y esto va a ser igual a x cuadrada, bueno, la integral de x cuadrada, que es x cúbica entre 3 más c. Entonces, bueno, en este caso puedo simplificar un poco más. Entonces, puedo multiplicar todo por 3 y entonces tendría y más 1 al cubo es igual a x cúbica más 3 veces c, le puedo llamar c1 a la 3c, ¿no? Entonces tengo y más 1 al cubo igual a x cúbica más c1. Y para despejar, pues lo que tengo que hacer es sacar raíz cúbica. Cuando se saca una raíz impar, entonces sería raíz cúbica, pero de todo lo que está al otro lado, que es x cúbica más c1. Cuando tengo una suma, no puedo separar, no puedo sacar la raíz cúbica de cada sumando por separado, porque eso es incorrecto. Entonces se queda nada más expresado así. Y para despejar la y, tendría raíz cúbica de x cúbica más c1 menos 1. Y este es ya mi resultado. Aquí, bueno, una cuestión también que es importante es cuando voy a sacar raíces cúbicas, bueno, raíces impares, cúbicas, quintas, séptimas, etcétera, el signo se respeta, no necesito el más menos. Solo cuando saco raíces pares, siempre tengo dos posibilidades y entonces tengo que tomar el más menos. Pero si estoy sacando una raíz impar, perdón, no se toma el más menos, entonces este sería el resultado. Entonces, bueno, esta parte, como pueden ver, tiene mucho que ver con álgebra, mucho que ver con saber integrar. Vamos a ver como otros tipos, o sea, ahorita estamos haciendo como de los ejemplos más sencillos que hay. Vamos a cerrar con un último ejemplo de separación de variables y para este video, y después viene un segundo video donde vamos a ver separación de variables, pero que tengan mayor grado de dificultad. Entonces, el último ejemplo con el que vamos a trabajar para que es entonces tengamos y' igual a y menos 2 por x más 1. Entonces vamos a calcular, vamos a encontrar la solución por separación de variables. Siempre que aparece y', entonces tengo que poner de y en dx. Bueno, en este caso mi variable dependiente está siendo y la independiente es x. Puede haber casos en donde la variable dependiente o independiente, perdón, sea t, por ejemplo, también se acostumbra mucho. Entonces es importante nada más que tomen en cuenta pues cuál es la variable que está involucrada en el proceso. Entonces, en este caso, si tengo esta expresión, pues tengo de y entre y menos 2 igual a x más 1 por dx. Entonces, ya se puede hacer la integral. Entonces, si tomo la integral de y entre y menos 2, voy a tomar la integral de x más 1 de x. Aquí, en el primer caso, o sea, otra vez voy a aplicar la fórmula de u, pero aquí no puedo aplicar la de u a la n
porque olvidé ponerles algo, que n no puede ser menos 1, al igual que la x a la menos 1, ¿no? Entonces, como no puede ser menos 1, y en este caso si yo la subiera tendría y menos 2 a la menos 1, entonces quiere decir que tengo que tener otra nueva función, bueno, otra nueva fórmula para encontrar la integral de du sobre u, que es la del logaritmo. Esta también se va a ocupar muchísimo. Entonces, entonces vamos a tener que si tengo cualquier denominador y tengo exactamente su derivada en el numerador, puedo aplicar esto. En este caso, pues u correspondería con y menos 2 y du pues sería 1 por dy. Entonces la tengo completa la integral. Entonces quiere decir que esta primera integral va a corresponder a logaritmo natural de todo el denominador, que es y menos 2. Por otro lado, tengo la segunda, que es x más 1. Aquí tengo dos formas de resolverla y para fines prácticos es lo mismo. Podría decir que u es igual a x más 1 y entonces su derivada es de x y por lo tanto está completa. Entonces en este caso n valdría 1, que sería el exponente, y a la hora de aplicarlo sería, voy a ponerlo así, sería x más 1 al cuadrado sobre 2 más c. También, como tengo que x más 1, su exponente es 1, pude haber integrado por separado x y por separado el 1, y el resultado, salvo una constante, me hubiera dado prácticamente lo mismo. Pero como aquí las constantes justamente, mientras no tenga condiciones iniciales, no afecta cuáles sean, entonces pues cualquier función podría funcionar. Si yo quiero despejar, entonces aplico la exponencial. Entonces e a la logaritmo natural de y menos 2 va a ser igual a, lo voy a escribir aquí para e a la x más 1 al cuadrado sobre 2 más c. Ya habíamos visto, bueno, e a la logaritmo natural de y menos 2 es y menos 2, tal cual. Y esto, e a la c es una constante, que es a, y esto me queda a x más 1 al cuadrado sobre 2. El menos 2 puede pasar sumando y entonces el despeje de esto sería ¿no? Nada más con el más 2. Entonces esta sería la solución de esta ecuación diferencial. Entonces con esto pues ya tenemos suficientes ejemplos. Todos estos son los ejemplos más básicos. Apenas empezamos a usar, por ejemplo, u a la n o de u sobre u, pero vamos a usarlas también como con otro nivel de dificultad para la siguiente. Entonces, pues por ahora sería como la primera parte de separación de variables y aquí terminamos.